Dile qué bendición es verte este domingo. Y si no lo veías antes, dile dónde andabas, ¿no? Gloria a Dios, qué bueno verlos a todos, qué bendición, qué bendición verte, David. Se fue y volvió siendo padre, así en cuestión de 2 semanas. Qué rápido. Qué bendición verte, David. También saludos a Yesenia, que está cuidando la baby. Sari, ¿no? Sadie. En mi inglés a veces falla. Sadie. Es una chula, está bonita la niña, hermosa. Ya la van a traer, ¿verdad? Bueno, muy bien. Qué bendición. Bueno, ¿para cuántos es una alegría venir a la iglesia, compartir con los hermanos, adorar a Jesús, ¿verdad? Es una bendición poder adorar a Jesucristo, nuestro Dios. Y los podemos adorar en nuestra casa, pero en la congregación es donde Él se mueve, donde Él recibe. Dice la Biblia que Él se mueve en la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Y ahí está, es donde Él le gusta estar allí, a Jesús. Cuando su pueblo adora, ahí Jesús le gusta estar. Y bueno, tantos prejuicios hoy día con la iglesia, ¿verdad? Con las instituciones, pero es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y tenemos que honrar a Cristo en la iglesia, ¿sí? Tenemos que también honrar su cuerpo, que es la iglesia, porque ahí es donde Él se mueve. Y hoy les voy a hablar de Micaías. Y este es el último sermón de la serie Formando el carácter con los jueces. Es una serie que hemos ido a través de varios de los jueces, no todos, y nos van a quedar pendientes 2 que no están dentro del libro de los jueces, que están en Samuel. Elí y Samuel no lo vamos a tratar en esta serie, estamos tratando solo los que aparecen en el libro de los jueces. Y ¿a cuánto les bendijo esta serie? Les recomiendo, sí, van a estar próximamente los videos en YouTube, así que están invitados si quieren verlos nuevamente. ¿Sí? Uno dice, voy a ver el sermón del domingo, ¿verdad? Entonces se toma un rato en la semana, porque si el domingo comió mucho antes del culto y se durmió, ¿cuánto comen mucho antes de venir a la iglesia? Algunos se comen hamburguesas, ¿verdad? Burritos, y después vienen acá y yo tengo que andar batallando para que usted no se duerma. Así que si usted me ve un domingo que yo ando a los gritos pelados, es para tratar de mantenerlo despierto, nada más. Esa es la única agenda. Pero hoy, como los veo despiertos, no les voy a hablar tranquilón. Voy a hablar tranquilón. Hoy ando. ¿O alguno de ustedes tiene sueño? ¿No? Están todos despiertos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Gloria a Dios. Entonces, esta serie ha sido una bendición. A mí me ha ministrado mucho los jueces. Y hoy vamos a ver Micaías, que no es un juez. Micaías toma parte de esto en los últimos capítulos del libro de los jueces, del 17 al 21. En realidad, 2 capítulos, 17 al 19, habla de Micaías y después habla de un levita, la historia de un levita que comete unas aberraciones increíbles. Entonces, vamos a hacer un overview de estos últimos capítulos del libro de los jueces. Y cronológicamente esta parte de los jueces, aunque está al final de su Biblia, de este libro, la mayoría de los estudiosos del Antiguo Testamento dicen que pertenece al principio del libro de los jueces o durante el libro de los jueces, ¿sí? Entonces, no es algo que está cronológicamente bien puesto al final, pero las historias no varían por más que esté al final o al principio. Lo que pasa acá es un poco una foto de lo que pasaba en ese tiempo
donde había problemas en Israel. Y donde Dios tenía que levantar jueces. La Biblia, en este libro, ustedes van a leer constantemente, y el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo. Entonces, ante esa situación, Dios levantaba lo que conocemos nosotros como los jueces, entre los cuales hay una mujer llamada Débora. Y hemos visto cada uno de ellos, hemos visto a Sansón por los últimos sermones, y este es el último sermón. La semana que viene empezamos con el libro de los Romanos, muy buen libro de la Biblia que los va a bendecir. Pero hoy vamos a ver la historia de un hombre llamado Micaías que refleja cómo estaba Israel en ese tiempo. ¿Cómo estaba Israel en ese tiempo? ¿Sí? Así que vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente, Jueces capítulo 17, y para comenzar les voy a leer nomás algunos versículos que se repiten en el 17, en el 18 y en el 21, en los 3 capítulos que estamos viendo, como un denominador común. Esto es lo que pasaba en esta época. Este es el problema que había en Israel, por lo cual pasaron todos los desastres que pasaron. Escuchen. Dice la Biblia en Jueces 17, versículo 6, esto se los leo de la Reina Valera, los otros textos de la Nueva Traducción Viviente. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Fíjense cómo dice acá, cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 18, en aquellos días no había rey en Israel. Así comienza el capítulo, ¿sí? La primera parte del versículo 1. Último verso de los Jueces, capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. Repite el autor como loro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando la Biblia repite algo constantemente en los capítulos es porque está diciendo, esta es la atmósfera que había en Israel. Así andaba Israel, andaba sin rey, andaba sin un líder. Diga conmigo, líder. No tenía un liderazgo. Andaban como ovejas sin pastor. Y en esto quiero hablarte de 3 puntos en estos capítulos que vamos a considerar. Y el primer punto es la falta de reinado. Diga conmigo, reinado. La Biblia acá muestra en estas 3 ocasiones cuál era el problema por el cual Israel se desbandaba, se descarriaba y hacía lo que bien le parecía. El problema era que no había rey en Israel. Uno lee después en el libro de Samuel que Dios se molesta porque el pueblo pide rey. Parece un poco contradictorio. Pero si ustedes leen bien Samuel, el motivo por el cual Dios se molesta es porque ellos no piden rey con la buena intención de ese liderazgo de Dios, porque la idea del reinado de Dios es tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De hecho, Jesucristo es nuestro rey. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, la idea del reinado, y Jesús hablaba, el reino de los cielos se ha acercado. Así que no es que Dios decía, no quiero que tengan rey, pero el pueblo decía, nosotros queremos tener un rey como las naciones vecinas. Queremos ser como los demás. Y por eso Dios se molesta, cuando ustedes lo leen en Samuel. Y se molesta también porque no esperaron ni que Samuel muera. Esa era la idea, que normalmente cuando moría un juez, Dios levantaba otro líder. Y el pueblo no esperó ni que el juez, y uno de los mejores jueces que tuvo Israel, que fue Samuel, no lo dejaron ni morir al hombre. Samuel ya había puesto a sus hijos eran so-so. A veces hay padres buenos e hijos que son medio. Ahí tienen la historia de Samuel también. Pero el pueblo no esperó ese momento y quería ser como las otras naciones. La idea de tener un rey por la cual Dios se molesta es porque ellos querían parecerse a los paganos. Y Dios dice, eso no. Pero Dios les dio un rey. ¿Cuántos saben que les dio también un rey conforme al corazón de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el nombre de ese rey? David, que tenemos el privilegio de tenerlo entre nosotros. Gracias por visitarnos. Entonces, el rey David era ese rey conforme al corazón de Dios,
Y en ese tiempo Israel creció. ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios, cuando hay un rey, crece? El pueblo de Dios, cuando hay un liderazgo, crece. Jesús dijo en Mateo 9, 35 y 36 que Él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús notó que la falta de pastoreo, la falta de liderazgo. Y él estaba hablando del reino. Dice que predicaba en las sinagogas del evangelio del reino. Y cuando hay un reino tiene que haber un rey. Y el pueblo de Israel estaba sin liderazgo. Y cuando nosotros andamos sin liderazgo, sufrimos. ¿Cuántos saben eso? Y cuando la iglesia no se pone bajo primeramente el señorío de Cristo, sufre. La iglesia y los cristianos necesitamos del señorío de Cristo, del Rey. ¿Cuántos saben que necesitamos del Rey? Necesitamos como iglesia estar unidos a la cabeza. Necesitamos que Jesucristo sea nuestro Rey en toda nuestra vida. Tenemos que decir: Jesucristo es mi Señor, es mi Rey. Cuando confesamos eso, somos salvos. Y tenemos que dejar que Él reine en nuestras vidas también, ¿sí o no? Porque muchos van a ver que dicen Señor, Señor, y Jesús les va a decir: Who are you? No te conozco, hacedor de maldad. O sea que para declarar a Jesús como Rey hay que vivir bajo su reinado. Hay que dejarlo que Él reine en nuestras vidas. Y esa es la parte más difícil, porque es fácil decir tú eres mi Rey, pero es difícil dejarlo a Jesús que sea verdaderamente quien mande en tu vida. Te lo digo de vuelta. Quien mande en tu vida. Algunos dicen: a mí nadie me manda. Jesucristo es tu Señor, ¿no? Tienes que dejarlo que Él te mande. ¿Cuántos dicen mande? Algunos dicen mande, en otras culturas dicen mande usted. En Guatemala, ¿verdad? Mande usted. Los mexicanos dicen mande. Mande, ¿verdad? ¿En Salvador hay alguna versión? También mande. Híjole, en Argentina no llegó esto. Se ve que nadie no quiere mandar, nadie quiere que lo manden allá. ¿Será eso? Bueno. El señorío. ¿Venezuela tampoco? ¿No hay mande en Venezuela? No, los sudamericanos somos terribles para el mande. No queremos que nadie nos mande. Bien. Hay que dejar que Jesús te mande. Que te diga: haz esto, haz aquello. Ponte de rodilla. Arrodíllate, hijo. Adora. Levanta las manos. No, que no me gusta. Levanta la mano. No, lo que pasa es que está pesado el aire, ¿verdad? No, levanta la mano. ¿Cómo me adoras? A ver cómo me adoras. No estás dispuesto a levantar la mano por mí, está como para que te mande de misionero al África, ¿verdad? Si hay gente que no puede ni levantar la mano, que tiene un conflicto mental, que ¿por qué tengo que levantar las manos? Uy, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, si no podemos hacer eso por Jesús, imagínense que a Jesús se le ocurra mandarte de misionero. Le va a decir: no, te equivocaste de persona. Tenemos que aprender a decir: heme aquí, envíame. En otras palabras, mande usted. Jesús, mande usted. Mándeme. ¿Qué ocupo? El señorío de Cristo es muy, muy importante y es bien práctico. Es que Él te gobierne. Es que lo dejes que Él te gobierne. Cuando hay cosas que no te gustan, que Él te pueda decir: ¿sabes qué, hijo? Esto no me gustó.
A veces somos grandes y no queremos que nadie nos diga nada, pero hay que dejar que tu rey te diga, esto no me gusta, aquello no me gusta, cambia esta actitud, fíjate aquello. Mande, Señor, lo voy a hacer. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen Jesús es mi Señor? Jesús mande, diga, mande Jesús. El reinado es muy importante, el señorío de Cristo es bien práctico. Jesús quiere ser Señor tuyo en todas las áreas de tu vida, hasta en las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Y Jesús le gusta ser tu voz, ser quien gobierne, ser quien te dirija. Y lo hace porque te ama. Lo hace porque Él te quiere dirigir bien, lo hace porque Él quiere lo mejor para tu vida y no que te extravíes y no que tengas otro Señor, porque si no Él no es tu jefe, vas a tener otro jefe que está peor. Y puedes quedar cautivo bajo ese jefe y ese jefe primero te la va a pintar bonita y después te la va a cobrar todas juntas. Por eso Jesús una vez a los fariseos les dijo algo así de cariñoso como, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cuánto quieren tener a Jesús como predicador? Imagínense que un día lo agarren cruzado, ¿verdad? Ustedes, su jefe es Satanás. Así simple, sin vuelta, no tembló, no le importó si le iban a dar el diezmo o no. Le dijo, ustedes, su padre es el diablo. Arréglensela con su padre. Así se las dejó. Porque o estamos bajo el señorío de Cristo y Cristo nos gobierna, o estamos bajo el señorío de Satanás y Satanás nos gobierna. Hermano, no hay otra, No hay otros tipos de señorío intermedio, no hay un señorío bajo Cristo mientras estoy en algunas partes bajo Satanás. O te gobierna uno o te gobierna el otro, ¿Cuántos están contentos? Dice el Señor, mande. Mande, Señor. Cuando nosotros declaramos Jesús eres mi Señor, hay que dejarlo a Jesús que nos empiece a mandar. Estos son los sermones incómodos. El otro día un pastor me decía que tú eres el pastor de la iglesia, tú tienes que predicar sus sermones. Si me invitas a mí a predicar, yo les predico todo lindo. Pero cuando vienes tú tienes que darles los sermones esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Y el señorío de Cristo, una de las formas que más opera es en la iglesia. Jesús se manifiesta como Señor de su iglesia. ¿Cuántos sabían eso? Efesios 1 dice, versículos 22 y 23, que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y la iglesia es la plenitud de Dios. La iglesia es la plenitud de Dios. La iglesia es donde Él se manifiesta como el Señor. En la Biblia nosotros leemos mucho el Dios de Israel. ¿Cuántos escucharon eso? Dios es el Dios de su pueblo. Una de las maneras como se manifiesta el señorío de Cristo es a través de la iglesia. En la iglesia tú aprendes que Jesús es tu Señor y que también tienes líderes y pastores para que no andes como oveja sin pastor. Entonces, parte de este señorío, de este reinado, se manifiesta en la iglesia. Cuando Jesús vio que la gente estaba dispersa como ovejas sin pastor, Él se dolió. Él dijo, al ver estas multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas sin pastor. ¿Cuántos saben que necesitan ustedes un pastor? Entonces, ahora además de a Jesús, le van a decir al pastor, mande. Así lo van a decir. ¿Cómo se dice, hermana? Mande, pastor, no como pregunta, ¿mande? No, mande, pastor. Gracias, hermana Ayala. Qué sintonía, impresionante, la hermana, como si le hubiese predicado el sermón antes.
pasa es que yo estoy, mira, ¿cómo lo puedo decir para no ser tan... Estoy un poco podrido de cristiano que dice, no, sí, Jesús es mi Señor. Mi papá decía chorizo, ¿sí? No, dicen Jesús es mi Señor, pero no se sujetan a nada, no se sujetan a nadie, pero todavía andan bocoñando que Jesús es su Señor. Mentira del diablo, iba a decir de su padre el diablo, pero no lo voy a decir. Eso que lo diga Jesús. ¿Cuántos quieren al pastor todavía? A veces decimos, es muy fácil decir, mande Jesús, pero como Jesús está en el cielo, como Jesús no lo vemos, como Jesús lo tenemos en la crucecita acá, como Jesús se tapa los ojos, los días nublados no ve bien, ¿sí? Porque está para allá lejos. Entonces a veces cuando Él me manda algo, me hago el sonso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? E hice lo que se me dio la gana. Entonces Jesús no manda. Entonces Jesús, como te ama, te manda unos ángeles y te dice, para la iglesia, hijo mío, ahí te manda medio hacia contravoluntad. Y llegas a la iglesia, y dice, ya que no me obedeces a mí, obedece al pastor. Y te empezamos a predicar sermones así. Entonces uno tiene que, como le costó sujetarse a Cristo, tiene que ahora decir, mande pastor. Mande, ¿cómo? Porque a mí no me sale muy bien. Pero yo lo tuve que hacer por bastante tiempo. Tuve varios años y todavía digo mande pastor. Mande pastor, mande. Y así nos cuesta mucho. El pastoreo es algo que Jesús lo hace a través de la iglesia. ¿Cuántos están conmigo? El pastoreo es algo que Jesús lo hace a través de la iglesia. En la iglesia tú aprendes a aprender, a escuchar, a seguir a seres humanos que Dios pone. Que Dios pone. Porque si no podemos seguir a seres humanos que Dios pone, muy difícil podemos seguir a Dios. Uno tiene que aprender acá. Uno tiene que aprender a seguir y ser moldeable a lo que Dios tiene para tu vida. El señorío de Cristo opera en y por la iglesia. ¿Cuántos quieren a la iglesia? Yo soy la iglesia. Mi eclesiología en los institutos bíblicos, hablamos de eclesiología, que es el estudio de la iglesia, es igual que mi cristología. Yo tengo a la iglesia con la misma estima que a Jesús. Porque la iglesia, ¿qué es? ¿Qué es? Ahora, si amo la cabeza porque el cuerpo no me gusta, estoy amando un decapitado, no funciona. Jesús no anda decapitado, ¿cuántos sabían? Jesús anda entero. Entonces amas la cabeza y amas el cuerpo. Y la iglesia es muy, muy, muy importante. Eclesia en griego significa aquellos que son llamados. Es un grupo escogido, es un pueblo santo. Santo significa separado, especial para Dios. Y ahora les voy a mostrar esto en los próximos 2 puntos. ¿Listo? Ahora les pido, si alguno por ahí saltó del banco en alguna de estas cosas que dije, póngase cinturones porque alguno de ustedes va a querer salir corriendo. ¿Está bien? En estos 2 puntos que viene. Pero la semana que viene empezamos con Romanos. Jueces 17 del 1 al 13, la nueva traducción viviente. Les voy a hablar del segundo punto. El primero era falta de reinado, el segundo es sincretismo. Diga sincretismo. Sincretismo, antes de ir al punto, significa mezcla. Una mezcla de cosas. Santo y no santo. Lo pagano mezclado con lo sagrado. Eso es sincretismo. Todo metido en una bolsita. Mezcla de todo, pero lo vendemos como santo, como algo bueno, como algo de Dios. Y te voy a hablar de la religión hogareña. ¿Listos? Jueces 17, 1 al 13 dice, había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín,
Un día le dijo a su madre, escuchen esta historia, escuchen esta historia porque alguno de ustedes quizás nunca la leyó y si la leyó se la olvidó, ahora te la vas a acordar, mirá. Un día le dijo a su madre, te oí maldecir a la persona que te robó 1100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. ¿Cuánto le gustan este tipo de hijos? Fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por habérmelo admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo, ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo haré tallar una imagen y fundir un ídolo. ¿Cuántos quieren madres como esta? Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella, buena mujer, tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero. 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo. Así como si nada, pensando que lo hacía para el Señor. Y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario, miren hasta dónde fue la cosa, para el ídolo. E hizo un efod sagrado y algunos ídolos, encima como le sobró, hizo algunos ídolos de familia y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En estos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cierto día llegó a la región un joven levita. Los levitas eran los más santos del pueblo de Israel, eran los encargados del servicio del tabernáculo, eran la gente separada para Dios, eran los pastores. Miren cómo estaban los pastores acá. Un joven levita que vivía en Belén de Judá había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y, viajando, llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Él contestó, soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivía en la casa de Micaía. Y miren lo que dijo Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo a un pastor como sacerdote personal en mi casa. Esta es la historia de Micaía y sus ídolos. Esto es una religión hogareña, diga mi propia religión. Esta es la religión de Micaía. ¿No tenían líderes? Cuando no podemos estar bajo un liderazgo, corremos el riesgo de terminar como Micaía, porque nos armamos nuestro propio culto. Hacemos mi propia religión en mi casita. Es una religión hogareña. Miren, acá tienen un buen ejemplo bíblico de esto que les estoy predicando y enseñando. Hay cristianos que tienen su religión hogareña. De hecho, hoy se puso muy de moda que cada hombre es el pastor de su casa y no necesitan ir a la Yo hago mi cultito en mi casita. Yo tengo a Dios en mi casita. Yo busco a Dios en mi casita. ¿Religión? Lo más probable que el yo tengo a Dios en mi casita te esté tallando tu propio ídolo. Bien bonito. Al cual te postras y encima tienes alguno que es el sacerdote del hogar, porque siempre en la familia hay uno que es más espiritual que el otro, ¿vieron? ¿Quién será en las familias de acá, no? Pero bueno. Entonces el más espiritual lo ponen de sacerdote del hogar. Y vamos a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Pero no necesito hacer lo que el pastor me dice.
No, no me sujeto. Las religiones hogareñas son las más atractivas que puedes tener. Tienes al Dios en tu propio living. Te deja hacer lo que tú quieras. Dígame si no está bueno tener un ídolo. Está bueno. Ahora, tú piensas que estás sirviendo a Dios con esa religión hogareña y te estás tallando un ídolo. Dios no funciona con religiones hogareñas. Di gracias, Señor, por la iglesia. Yo no sé qué piensa usted. La verdad, a esta altura del partido, tampoco me interesa qué piensa usted. Me interesa qué piensa la Biblia. Y que pienses de acuerdo a lo que dice acá. Porque yo también tengo muchos pensamientos raros, pero si los míos no se me ajustan a la Biblia, mis pensamientos son puras opiniones humanas que no sirven para nada. Pero nos tenemos que ajustar a lo que dice la Biblia. Entonces, yo muchas veces digo, yo tengo mi cultito en mi casita, a Dios a mí me habla en mi casita, y al pastor si quiero lo escucho o no lo escucho. Y a la iglesia si quiero, y si no quiero. Sincretismo, hermanos. Eso es sincretismo, es una mezcla. Vienes a la iglesia como un calma conciencia. Fui a la iglesia, lo escuché al pastorcito, chiquitito para mí, pobrecito, el pastorcito. Bueno, no estoy tan grande, tan chiquitito tampoco, ¿no? Pero mucha bolilla no le doy, mucho no me importa. A mí las cosas de la iglesia son totalmente secundarias, terciarias, porque yo tengo mi Dios en mi propia casa. Tengo a mi ídolo. Ahí estoy con mi ídolo. Y pienso que le hago culto a Dios. Y si mi ídolo me dice, voy a la iglesia y lo escucho al pastor. Pero si mi ídolo no me dice, me quedo en mi casa, adorando a mi ídolo. Micaías. La historia de Micaías nos da a nosotros una gran lección, porque la religión hogareña hoy es más atractiva que nunca. Quiero que me escuches, porque me vas a odiar o me vas a amar después de este sermón. Y espero que me ames. Y si me odias, todo bien. Yo te voy a seguir saludando. Y después del culto no voy a hablar así. Te voy a decir, hola hermano, Dios te bendiga, porque siempre hago esto. Pero ahora que está la presencia de Dios acá, te voy a decir lo que te tengo que decir. Y después del culto te digo, hola, Dios te bendiga. Thank you, Stephanie. Entonces, y después del sermón te digo, hola, Dios te bendiga, qué linda es la vida. Pero no tenés que tener religión hogareña. Es más atractiva hoy más que nunca. Pues la religión hogareña es la religión de tu comodidad, la religión de tus propias cosas, la religión de que tú escuchas a quien a ti se te da la real gana. Y te lo voy a decir con todas las letras y sin pelos en la lengua, quise decir. Para que lo entiendas bien y no te confundas. Como te dije, ¿me vas a amar o me vas a odiar? Y la semana que viene empieza Romanos. No se preocupen. Pero esa religión hogareña es la más popular hoy día. Tú en tu casa haces lo que quieres. Todavía piensas que estás sirviendo a Dios, sin darte cuenta que te instalaste un ídolo en tu casa. Pero estás tranquilo. Y el pastor es un mala onda el domingo, que te anda diciendo esto y te anda metiendo el dedo dentro de tu casa. Yo te doy un consejo en esta tarde. Extirpa todos estos ídolos que te los hiciste pensando que estabas sirviendo a Dios. Get rid of all the idols you have at home, thinking that you're serving the Lord. You got to get rid of those. You got to follow Jesus and in the, say with me, church. Dale un aplauso a Dios, vamos, que Estefan. Miren, hemos desmembrado tanto el cuerpo de Cristo, lo hemos desmembrado tanto, ¿sí? Que andan los brazos por allá, los dedos por allá, y cada uno hace lo que quiere. Un dedo suelto por ahí, apuntando a otro,
a un ojo, el ojo lo mira mal, una pierna quiere patear al otro. Miren qué mal anda, hasta mi oreja se está revelando. No podemos hacer eso con el cuerpo de Cristo. Jesús es Dios de su iglesia. Y en el próximo punto te lo voy a mostrar también. La religión personal es atractiva. Lo tienes a Dios allí. El tener una religión personal, una religión hogareña, y con esto no estoy diciendo los grupos de hogares, todo eso es bueno. Espero que todos me estén entendiendo a qué me estoy refiriendo, ¿no? Cuando tú tienes una religión hogareña, eres del pueblo, pero no perteneces a él. Tú eres del pueblo, pero no perteneces a él. No adoras al Dios de Israel, sino que adoras a tu propio Dios. El reinado de Dios no opera de esa manera, no opera de esa forma. El reinado de Dios opera sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Micaía, junto al levita, se desmembraron, se salieron del pueblo. Eran israelitas todavía. Es como si ustedes dirían, yo soy cristiano todavía. Soy cristiano, pero hago la mía. Soy cristiano y voy a la iglesia. Algunos hasta van a la iglesia, pero todavía hago la mía. Todavía me da lo mismo lo que en la iglesia pasa. Eso es el síndrome de Micaía. Me armo mi propio, porque no hay Dios, no hay reinado, no hay rey en Israel. Y eso es lo que termina uno cuando uno no tiene un liderazgo. Por eso es importante que tú tengas un liderazgo, y no solo que lo tengas, sino que te dejes liderar. Que te dejes liderar. Te lo digo más despacito, que te dejes liderar. Y diga, mande pastor. Y diga, yo creo en el liderazgo de la iglesia. Nos hemos rebajado tanto el liderazgo, la iglesia, que hemos construido religiones hogareñas. Y yo siento de parte de Dios que este es el tiempo de volver a hablar de estas cosas. Guste o no les guste a algunos, suena reiterativo para otros. Y digan, bueno, acá en esta iglesia ya es la tercera vez, porque el pastor predicó una serie llamada Eclesia también hace un tiempo. Pero hay que recordarles que Dios es el Dios de su iglesia, que Él estableció la iglesia. Él estableció la iglesia. Y para algo la estableció, para pastorearte. La iglesia existe para pastorearte. Y algunos lo que menos quieren es que los pastoreen. A algunos lo que menos les interesa es que los pastoreen. Y tienes que dejarte pastorear si quieres crecer. Si no quieres terminar con esos ídolos de Micaías. ¿Amén? Tercer y último punto, porque los veo muy inquietos. Jueces 18. Sí, estos sermones los tengo que predicar rápido porque corre riesgo mi cara. Algunos tenemos pueden tirar un tomate. Menos mal que no sé. Ya algunos por la duda se van a venir con tomates medio fermentados para los próximos sermones. Si el pastor empieza así, le tiro un tomatazo. O si no comió, le tiro. Algunos me decían que cuando no como me tienen que tirar algo acá arriba, ¿verdad? Como un sneaker que me tiran, para que se me pase el hambre. No. Hoy comí, Hoy comí. Jueces 18, último punto. La conveniencia. Diga conmigo conveniencia. Miren, cuando el ídolo es bueno y conviene, cuando el ídolo es bueno y conviene, hay que promoverlo al ídolo. Y hay que pasarlo de una religión hogareña a hacerlo popular, para que toda la gente tenga ese ídolo. Y pasa a ser un ídolo de multitudes. Y tenemos multitudes con ídolos hogareños, pero no con un Dios de pueblo. En estos días, Israel no tenía rey, Jueces 18.
Y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse. Saltamos al verso 3, no voy a contar toda la historia porque es larga, pero para darles una idea puse algunos versos. Verso 3, ustedes la pueden leer todo el 18 y 19 en su casa. Si todavía tienen ganas de leer algo de esto, ¿no? Pero ahí va. Verso 3, estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita. Entonces ellos dijeron, pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Y el levita le dijo, vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. O sea que los de religión hogareña hablan de parte de Dios, pero tienen una gran mezcla. Puedes hablar de parte de Dios, pero todavía tener una gran mezcla. A eso se le llama sincretismo. Y para que la mezcla se te vaya, para que la mezcla se te vaya, necesitas pastoreo. Para que se te vaya la mezcla, el chocolate con la leche, necesitas pastoreo. Ah, caray, que yo me gusta la mezcla. Me quiero quedar con la mezcla. Quédate con la mezcla. Mira lo que dice acá. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven. Entonces ellos dijeron, pregúntale a Dios. Y el joven habló de parte de Dios. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Versículo 18, saltamos más adelante. Los de Dan van, chequean la tierra, tienen éxito y vuelven. Versículo 18, cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, le dijo, ¿qué hacen? Porque los de Dan regresaron y como les fue tan bien con lo que les dijo el levita, dijeron, esto de la religión hogareña está buena. Y se agarraron todos los ídolos de la casa de Micaía. Los de Dan sacan los ídolos y se lo van a llevar. Y entonces dicen, ¿qué hacen? Y le dicen, cállate y ven con nosotros, le dijeron al sacerdote. Y le dicen al sacerdote, sé un padre y sacerdote para todos nosotros. Escuchen, ¿acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un miserable hombre? Hay que promover esto. Esto está bueno. Esto de tener tu religión a tu gusto está buenísimo. Hay que ponerlo en Facebook, hay que publicarlo por todos lados, hay que hacer de esta religión hogareña algo más grande. Y esto fue lo que pasó acá y lo que los de Dan le proponen al sacerdote. Versículo 20. Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos. Él dijo, acá está, me dije, sí, la verdad que sí, la popularidad lo jaló. Ahora, otra versión, la Reina Valera dice que el sacerdote estaba más que contento con esta propuesta. Dijo, wow, está buenísimo esto. Versículo 20. Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada. Versículo 30, saltamos un poco más adelante. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonathan, escuchen esto, Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo cautiva en Silo, que el arca estuvo cautiva en Silo. Arca cautiva, cada uno hacía. Moisés no estaba en el pueblo y los hombres hicieron su propio becerro. Por eso necesitas liderazgo. Por eso necesitas que alguien te ayude en la mezcla que tú tienes. Cuando estos no fueron ayudados y cada uno hacía lo que se les daba la gana, no tenían liderazgo, ni Dios era su rey, empezaron a hacer esto. Primero una religión hogareña. Estuvo tan buena la religión hogareña que después la quisieron promover. Y pasa esto, la tribu de Dan
se lo llevan a los ídolos y al sacerdote. El sacerdote dijo, está mejor ser el sacerdote de toda una tribu. Tanto el ídolo como el sacerdote. Y hasta famosos como el nieto de Moisés, Jonathan. ¿Cuántos Jonathan hay acá? Hay 2 creo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con este. Este era el nieto de Moisés. Son arrastrados por una religión de multitudes. Hoy lo más popular, lo que más atrae, es que tú vayas a la iglesia, pero que nadie se meta en tu vida. Que tú vayas a la iglesia y que seas uno más del montón. Diga conmigo montón. Las multitudes hablan de montón, de mezcla. Pero la iglesia, la congregación, habla de cabeza, habla de cimientos, habla de claridad. La congregación te da claridad. La multitud habla de montón, habla de mezcla. Y hay que tener cuidado porque Jesús estableció la iglesia, aunque a Jesús lo seguían las multitudes. Aunque a Jesús lo seguían las multitudes, Jesús no establece la multitud, establece la iglesia, lo que significa que Jesús de la multitud escogió a la iglesia, de la multitud llamó hacia afuera de la multitud, por eso en griego, ekkaleo, es llamados hacia afuera. En el griego la palabra eclesía, kaleo, del verbo kaleo, llamar, es hacia afuera, es te llamo hacia afuera de la multitud. Porque la multitud que un día le ponía palmas a Jesús y decía rey, unas horas después decía crucifíquenle. En la multitud no está el señorío de Cristo. En la iglesia señorea Jesús. Jesús es el Señor de la iglesia, no del bulto, no del montón, no de la mezcla. Jesús no reina donde hay mezcla. Jesús reina en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? No estoy enojado, hermanos. Mientras el arca estaba cautiva, estaban todos haciendo lo que querían. La multitud no siempre se sujeta al seguimiento de Cristo. Tenemos que tener cuidado con esto de las multitudes. Jesús amaba a todos. Jesús le gustaba ver multitudes y les enseñaba a las multitudes. Para que de la multitud haya gente que diga, me voy a sujetar al señorío de Cristo. Y cuando había gente que decía, me voy a sujetar al señorío de Cristo, pasaban de la multitud a la iglesia. De la multitud a la iglesia. Pero si tú te quedas en la multitud mezcladito, en cualquier momento se te viene la noche. ¿Sí? Porque la multitud tú no eres pastoreado. Cristo no pastorea a multitudes sueltas, a las multitudes les enseña, les habla, las guía para que sean parte de la iglesia. En la iglesia Jesús te pastorea y la mayoría de las veces te pastorea a través del liderazgo de la iglesia. Como pasó con David y como pasó con los jueces, donde pudieron pastorear a la gente. Por eso es saludable, hermano y hermana, que tengas pastoreo. Por tu bien es saludable que te dejes pastorear. Porque a veces sin darnos cuenta, terminamos haciendo una religión nuestra, que se parece más a algo mío que a algo de Dios. La religión a la imagen de Dios es la iglesia. La religión en la casa está hecha a tu imagen y a tu semejanza. Es la religión moldeada a tu gusto. ¿Está duro? ¿Está muy duro?
Hágase, mire. Para que se le humecten los labios. Bueno. Sonría al que está al lado, diga, qué lindo es estar en la iglesia. Ahora me di cuenta que está bueno estar en la iglesia, dile al que está al lado. Me di cuenta que it's good to be at church. Yo, no sé, me tocó esto y mientras lo leía no le encontré otra vuelta. Lo leí, dije, ¿qué hago? ¿No predico de esto? Y saltamos derecho a Romano para poner contenta a la gente. Y como que Dios me decía, predica esto, pum, 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 pum. Porque es importante. Y hoy tenemos tanta falta de pastorado, tanta falta de liderazgo. Estamos tan acostumbrados a nuestra propia libertad, a nuestra propia cosa, a nuestra propia religión. Hago lo que me gusta. ¿Sí? El pastor es muy así. El pastor siempre me quiere decir las cosas. No me siento en libertad en la iglesia. No está para que te sientas en libertad en la iglesia. Nadie dijo que en la iglesia te ibas a sentir. En la iglesia te vas a sentir incómodo. Gloria a Dios. En la iglesia te vas a sentir liderado. Que cuando vas así, te va a agarrar el pastor y te va a decir, ven para acá. No. Sí, ven para acá. ¿Vieron como los niños? La otra vez mi esposa, miren, le voy a contar una anécdota. Se le ocurrió la mala idea de ir a Eaton Canyon. Y la otra vez Linda nos guió por uno, porque los Ortiz, y ya se conocen todos. Ustedes necesitan saber algo de Pasadena, pregúntenle a ellos. Conocen todos los huecos, hasta por donde andan las ardillas, todos se saben. Y nos guiaron hasta una entrada que era un shortcut, porque yo no estaba dispuesto ni loco a caminar 1 hora. Entonces me llevaron ahí. Bueno, después de caminar tanto a Pedregal y cosas, llegamos a la cascadita esa famosa que yo la miré con tantas ganas. Y lo único que pensaba, digo, que está lindo acá, la verdad. Disfruté por unos 5 minutos. Después estaba pensando que tenía que caminar media hora hacia atrás. ¿Sí? Y con todas esas piedras, bueno, traté de poner buena cara a las piedras. Y volvimos, ¿verdad? Y cuando estábamos subiendo ya para ir al carro, yo iba adelante, un poco mirando a mi hijo menor, y atrás venía mi esposa, y en el medio venía... No, espérate, mi hijo menor iba atrás de todo, ¿no? De Dylan. Y en el medio venía mi hijo mayor y yo iba adelante, como guiando a los patitos, pero no los estaba mirando, ¿verdad? Nomás iba adelante. Y como mi hijo mayor se dio vuelta y no lo vio a Dylan, se le ocurrió la idea de empezar a caminar hacia atrás, y se estaba yendo hacia el barranco, ¿sí? Y mi esposa pegó uno de esos gritos que sabe pegar ella cuando ve peligro. Y yo casi me tiro por el barranco a agarrarlo, porque cuando escuché el grito de ella dije, me voy a tirar a agarrarlo hoy. Y lo veo al nene contento caminando para atrás, sin darse cuenta que iba. Y se le tiró y lo agarró del brazo y lo jaló acá. Y mi nene hizo, ¡ah! Y le dijo, ¿te volviste loco? Me voy a contar lo que mi esposa le dice, ¿no? ¿Cómo vas a caminar hacia atrás? Y los hombres siempre estamos queriendo apoyar a la esposa, pero no sabemos qué decir, ¿verdad? Yo decía, es verdad, amén, y dije en un momento, dije, gloria a Dios. Y ella me decía, ¿qué gloria a Dios? No es que se va a matar. Y entonces mejor opté por quedarme callado, ¿verdad? Y poner cara de enojo, ¿cómo te vas a ir para atrás? Y con eso más o menos la libré yo, por lo menos, ¿no? Pero ella lo jaló al nene fuerte. Porque el nene, sin darse cuenta, jugando, se estaba yendo hacia atrás. Justo se le ocurre a empezar backing, ¿no? Estaba haciendo Y a veces en la iglesia pasa lo mismo. A veces te agarramos del brazo. Pero si no querés que te digamos cosas, te agarremos del brazo, pues por ahí te espera un lindo barranco. Y si traes paracaídas, la vas a andar bien, por ahí caigas bien. Pues si no, ayúdate a tratar de aterrizar de la mejor manera. ¿Nos ponemos de pie? Dile al que está al lado, qué linda es la iglesia. La religión de las multitudes, y con esto no estoy hablando de iglesias grandes ni nada por el estilo, porque son iglesias, al fin y al cabo. Son iglesias. Y cada iglesia da cuenta y cada pastor dará cuenta, ¿sí?, de cómo pastorea su iglesia. Así que no estoy hablando de cantidad, pero estoy hablando del evangelio, de la comodidad, de la conveniencia. A veces esto se ve, ¿sí?, en iglesias donde falta el pastoreo,
donde falta el pastoreo. Por eso yo tengo que dejarte saber que nosotros como iglesia nos gusta pastorear. Y esto significa que nos gusta hablar con ustedes. Esto significa que más de una vez vamos a tratar de sentarlos y preguntarles qué onda, cómo están. Y preguntarles por qué esa cara de alegría. Sí. Y preguntarles qué pasó y estas cosas, ¿verdad? Entonces, eso pasa en una religión donde Jesús es el rey, donde hay señorío, donde hay reinado. Ustedes esto lo pueden ver en el libro de los Hechos, no encuentran una religión suelta y cada uno hacía lo que quería. Donde Jesús es el rey, hay reinado en todo sentido. ¿Sí? Y eso es lo que te conviene, estar dentro de un lugar donde Jesús gobierne y de esa manera también gobierna en tu vida. Y Él te puede guiar. Y tú no dices, bueno, a mí la iglesia, porque hoy tenemos estas mañas, la iglesia me gusta, la iglesia no me gusta. ¿Me gustó el sermón? No me gustó el sermón. Imagínate un sermón así predicado todos los domingos. Algunos te van a decir, bueno, ya tranquilo, pastor. Tranquilization, ¿verdad? No digan, tampoco para todos los domingos. Nosotros predicamos mucho de estas cosas, porque queremos que Jesús reine, y es tan importante el reinado, y lo enfatizamos porque se ha perdido mucho esto hoy. Se ha perdido mucho esto. Nos hemos acostumbrado a hacer cristianismo sin Jesús, como rey y los pastores dibujados en un cuadro. Nos hemos acostumbrado a hacer ese tipo de cristianismo donde nadie me puede decir nada. Nadie me puede decir nada. Porque si me dicen algo, no me gustó. Ya no me gustó. Me cambio de iglesia. Cambiate, hermano. Una vez un hermano le dije, pues si tanto me insistí, pues cambiate. Y después andaba diciendo que el pastor lo echó de la iglesia. Hermano, yo no te eché. Te invité a irte con toda delicadeza. Jesús es el rey de su iglesia. Y nosotros queremos ver una iglesia donde podamos ver que Jesús reine. Y donde podamos ver vidas transformadas. La verdad que no andamos con ganas de jugar como iglesia. Nos gusta ver vidas transformadas. Y para ver vidas transformadas hay que tomar en serio la Biblia. Y hay que tomar en serio lo que Dios dice. Y si queremos jugar, pues podemos tener una religión de entretenimiento a lo Micaías. A lo Micaías, con ídolos y con cosas en nuestras propias casas. Y ese ídolo te puedo asegurar que como no habla, no te va a decir nada. Es más, podés hacerte un ídolo que con la manito así. Te lo tallás con el dedo para arriba. Y entonces cada que pasás por ahí, el ídolo y lo haces sonriente. Entonces, ahí tenés. Tenés un pastor mala onda el domingo, pero tenés un ídolo en tu casa que siempre te sonríe y te hace cool. Come on, go ahead. Just do it. Don't care. Y ahí lo tenés el ídolo. Así que podés tallar ídolos al gusto tuyo. Ahora, yo lo pensé y dije, está bueno porque para hacer business, ¿te imaginó? A la gente le encanta. Vendemos ídolos con anteojos negros, con anillos de oro. Haz lo que quieras, llénate de plata, mientras Jesús nos señorea en tu vida, pero hay que predicar el señorío de Cristo. Amén. Porque esa es la forma en donde Jesús va a poder darte lo mejor a ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, que nos dirige, que nos exhorta. Gracias, Señor, porque tu palabra habla, es viva, es eficaz. Y como dice ahí en Hebreos, no dice que nos acaricia, sino que es más cortante que espada de dos filos. Y la palabra penetra hasta esos lugares donde uno no los quiere dejar que entre. Señor, trae luz sobre nuestras vidas como iglesia para que tú puedas reinar y que no seamos como ovejas sin pastor. Trae luz sobre nuestras vidas para que pueda tu presencia moverse en esta casa y que nosotros no tengamos ídolos domésticos, Señor. Que no tengamos una religión hogareña, sino que podamos darte gloria a ti, Señor, en el pueblo. Que podamos saber que tú eres el Señor y el Dios de Israel, que tú eres Jesús, el Señor de tu iglesia, que tú has establecido
tu pueblo, tu iglesia, que la iglesia es tu cuerpo. Que no desmembremos más tu cuerpo. Dile, Señor, voy a amar tu cuerpo, Señor. Voy a estar unido a tu cuerpo. Voy a sujetarme a tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Yo oro para que esta palabra toque tu corazón y que puedas dejar que Jesús reine en tu vida. Dile, Jesucristo, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Señor. Jesucristo, tú eres mi Dios. Jesucristo, tú eres mi Rey. Mande, Señor. Mande. Habla, como decían los profetas, que tu siervo oye. Habla, Señor, que a lo que nos mandes iremos, Señor. En las cosas pequeñas, en las cosas grandes. Gobierna mi vida. Pon tu mano en el corazón y dile, Señor, gobierna mi vida. Gobierna mi corazón en cada decisión. No quiero tener una religión hogareña. Quiero tener a un Dios vivo. No quiero tener un ídolo que me diga lo que me guste. Quiero tener al Dios de Israel en mi corazón. Tú eres el Dios de tu pueblo. Tú dices en Pedro que has escogido una nación santa. Hemos hecho del Evangelio algo muy individualista, pero Dios es el Dios de su pueblo. Dile, Señor, gobierna. Sé el Rey de mi vida, el Rey de tu pueblo, Señor. Hoy renuncio a toda manera hogareña, renuncio a toda idolatría, renuncio a hacer las cosas como a mí me parecen, renuncio a andar como oveja sin pastor, para que tú gobiernes, Señor, en mi vida y para que no veamos desastres en medio de tu pueblo. Abra los ojos por un segundo más. Este libro de Jueces termina con un relato de otro levita que anda con una concubina y también hacía lo que él quería. No estaba casado, iba de un lado para otro y en un lugar que se mueve, muchos hombres de esa ciudad, de ese pueblo, se juntaron a las puertas del anciano que le dio hospedaje a este levita con su concubina, y estos hombres del pueblo querían violarlo al levita. Lo querían violar al levita. Léanlo ustedes en su casa, como les digo, si les queda gana, ¿no? Jueces 20 y 21. Y el anciano dice, no hagan tal cosa. Les entrego a mi hija y a la concubina del levita. Y se las entregó, le entregó a la concubina. Y violaron a la concubina, dice, toda la noche, hasta que la concubina quedó muerta a los pies de la casa de este hombre. Y el levita se la llevó y la cortó en pedazos y mandó un pedazo de la concubina, de su mujer, a cada parte de las tribus de Israel. Y dice el libro de Jueces que nunca hubo en Israel tal perversión como en esa época. Porque el pueblo andaba como oveja sin pastor. El pueblo no tenía rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando todos hacemos lo que bien nos parece, atraemos desastres. Y si te ha pasado desastres, ya es momento que te pongas bajo el señorío de Cristo. Para que no veas más desastres en tu vida. Los mismos, y se exterminó una tribu completa, la tribu de Benjamín. Desaparece. Tuvieron que rehacerla con algunos que habían quedado. Pero desapareció toda la tribu. Nosotros queremos que Jesús reine, ¿amén? Y cuando Jesús reina, vemos la gloria de Dios. Uno de los buenos ejemplos posteriores a eso es el reinado de David. Mejor reinado es el reinado de Jesucristo. Y cuando Él reina, te va bien. Y cuando Él reina, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Vamos a adorar a Dios en esta noche. Cierra tus ojos, dile, Señor, gracias porque tú eres mi Rey. Y en esta tarde te adoro. Di conmigo, yo te adoro, Señor. Te alabo, Jesús. Te doy la gloria en esta noche. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Tu nombre es grande, Jesús.
Y hoy reconozco tu reinado en mi casa, en mi vida, en tu pueblo. Doy gracias porque tú me adoptaste